Ok. Vamos a hablar acerca de bilirrubina, cómo se miden sus fracciones en química seca. Las bilirrubinas son un producto de la degradación del grupo M. Eh, ¿Dónde está el grupo M? Mayoritariamente lo tenemos en la hemoglobina, pero también aparece en otras sustancias como es la mioglobina, como son los citocromos y algunas enzimas. Entonces el 80% de la bilirrubina va a provenir del catabolismo de la hemoglobina y el otro 20% del resto de estas moléculas que también tienen grupo M. Recordando, el grupo M es una protoporfirina 9 que tiene al hierro en el centro. Cuando se degrada este grupo M, el hierro se libera y se rompe el anillo protoporfirínico, se forma una molécula que se llama biliverdina. Esta biliverdina, a través de una biliverdina reductasa, se va a transformar en bilirrubina. Esta bilirrubina tiene que ser excretada de alguna manera y va a ser excretada en el hígado, ya que es poco soluble en agua y es tóxica. Entonces, ¿cómo es el metabolismo de la bilirrubina? Una vez que la bilirrubina se ha formado de la degradación de este grupo M, se va a ligar a la albúmina, pero este enlace entre la bilirrubina y la albúmina va a ser un enlace débil, y esta molécula le vamos a llamar que es bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada, a través de la albúmina, va a ser transportada hasta el hígado, y ahí en el hígado la albúmina la tiene que soltar. Por eso debe ser un enlace débil para que la pueda liberar. La suelta y la bilirrubina se va a internalizar en los hepatocitos. Ahí en los hepatocitos, a través de una enzima que es la glucuronidinotransferasa, ¿sí?, va a conjugarse con el ácido glucurónico. Se va a conjugar con una molécula de ácido glucurónico o bien con dos moléculas de ácido glucurónico. Entonces va a formar bilirrubina monoconjugada y bilirrubina biconjugada. Una vez que la bilirrubina se ha conjugado, ¿sí?, esta es la forma que va a adoptar antes de excretarse. Se va a excretar a través de los ductos biliares hacia el intestino. Para entender cómo es que se han medido las bilirrubinas de forma tradicional y cómo es que ahora las medimos en química seca, tenemos que hablar un poco de historia de cómo se empezaron a medir las bilirrubinas. Entonces, en 1883, Ehrlich desarrolla el método Diazo. El método Diazo no es otra cosa que poner la muestra en presencia de sales de diazonio. En 1916, Berry y Müller aplican este método para medir las bilirrubinas. Ellos descubrieron que si ponían la muestra de un paciente en presencia de sales de diazonio, les daba un valor de bilirrubina, pero si a esta misma muestra la trataban con algún solvente como el alcohol, entonces les daba un valor completamente diferente, un valor mucho más alto, obviamente, y esto llevó a la idea errónea de pensar que existían dos moléculas de bilirrubina. Una molécula que reaccionaba de forma directa con las sales de diazonio y otra molécula que no era capaz de reaccionar de forma directa, sino que lo hacía de forma indirecta. Tenía que pretratarla para poder reaccionar con las sales de diazonio. A falta de otro método para poder conocer cuáles eran estas fracciones de la bilirrubina, pues se decidió llamarle bilirrubina directa a esa fracción que reaccionaba directamente con sales diazo, y bilirrubina indirecta aquella que tenía que pasar un proceso de pretratamiento para poderla hacer reaccionar con las sales de diazonio. Y bueno, la bilirrubina total, que era la medición de toda la bilirrubina en la muestra del paciente, y que, como vamos a ver posteriormente, se lograba adicionándole benzoato de cafeína. Entonces, en 1938, Gendras y Grob mejora este método y le adiciona benzoato de cafeína. El benzoato de cafeína lo que hace es romper el enlace entre la albúmina y la bilirrubina, recordando que la albúmina pues es su transportador. ¿Cómo funciona el método Diazo? Tenemos la molécula de bilirrubina
y tenemos las sales de diazonio. Entonces las sales de diazonio lo que van a hacer es atacar el carbono central, ¿sí? Y van a formar dos isómeros que son coloridos y que los podemos medir, que se llaman azobilirrubinas. Esa es la forma tradicional de medir bilirrubinas, mediante el método diazo o las sales de diazonio. Por lo tanto, en química líquida pues utilizan el método diazo, y lo que se mide es la bilirrubina directa, ¿sí? Se mide la bilirrubina total. Aquí muy importante, la bilirrubina directa, en teoría, no tiene albúmina, por lo tanto reacciona directamente con las sales de diazonio. Sin embargo, la bilirrubina que se le llama indirecta tiene albúmina, y la nube electrónica de la albúmina impide el ataque al carbono central por parte de las sales de diazonio. Entonces, con el benzoato de cafeína le quitamos la albúmina y podemos atacar el carbono central de esa bilirrubina. Entonces, en química líquida se mide la directa de esta manera, exponiéndola a las sales de diazonio directamente, y la bilirrubina total es igual al método diazo, pero en presencia de benzoato de cafeína. Y lo que se hace es calcular la indirecta, es decir, si ya tenemos aquella fracción que reacciona directamente con sales diazo y aquella que la voy a hacer reaccionar poniéndole en presencia de benzoato de cafeína, y le restamos a la total la primera, entonces obtenemos aquella bilirrubina que en teoría no es capaz de reaccionar directamente con las sales de diazonio. ¿Cuál es el inconveniente de medir las bilirrubinas de esta forma? Su principal inconveniente es que las medimos en base a reaccionan o no reaccionan de forma directa con las sales de diazonio, pero no tenemos un fundamento molecular ni un fundamento fisiológico. En 1966 se llevan a cabo estudios de cromatografía líquida de alta presión, HPLC, y se logra identificar claramente que existen 4 fracciones de bilirrubinas. ¿Sí? Se pensaba que existían 3 en realidad, pero sorpresivamente se encontraron una cuarta que le llamaron delta bilirrubina. Entonces, aquí en el cromatograma observamos la bilirrubina alfa, que es la bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no está conjugada con ácido glucurónico y se encuentra unida a la albúmina de manera débil. Después tenemos la fracción que es la delta bilirrubina, que es una bilirrubina que proviene de la bilirrubina conjugada y que está unida a la albúmina, igual que la bilirrubina no conjugada, pero esa unión se trata de una unión muy fuerte, es un enlace covalente. Después tenemos la beta bilirrubina, que es una bilirrubina conjugada con una molécula de ácido glucurónico, entonces una bilirrubina monoconjugada. Y después tenemos una bilirrubina que está conjugada con 2 moléculas de ácido glucurónico, es decir, se trata de una bilirrubina diconjugada. Estas son las 4 isoformas de la bilirrubina que se detectaron por HPLC. Cabe mencionar que HPLC es método primario, ¿sí? Es decir, es el estándar de oro para la medición, en este caso, de bilirrubinas y de otras moléculas. Entonces, la bilirrubina conjugada, ¿sí? En la bilirrubina conjugada podemos juntar la bilirrubina monoconjugada y la bilirrubina diconjugada. Entonces tendríamos, poniéndolo en este panorama, 3 fracciones importantes. La bilirrubina que no está conjugada con el ácido glucurónico y que está unida de manera débil a la albúmina, y la bilirrubina conjugada que está unida a ya sea una molécula de ácido glucurónico o bien a 2 moléculas de ácido glucurónico, y una delta bilirrubina, que es una bilirrubina que proviene de la bilirrubina conjugada y que está unida a la albúmina con un enlace covalente, que sería esta última, ¿vale? Muy bien, el Harrison, que es un libro de medicina interna, tiene varios temas importantes acerca de bilirrubinas y sus mediciones,
y nos dice, por ejemplo, que hay varias técnicas nuevas, hablando precisamente de técnicas como la que nosotros utilizamos, que aunque dice, aunque de ejecución más incómoda, que han aumentado considerablemente el conocimiento sobre el metabolismo de la bilirrubina. Con ella se ha demostrado que las personas normales o los afectados por el síndrome de Gilbert tienen casi el 100% de bilirrubina sérica en forma no conjugada. El síndrome de Gilbert es un síndrome donde los pacientes carecen de glucuronidiltransferasa. Entonces, en teoría no pueden conjugar bilirrubina. Por eso es que dice que casi el 100% carecen de la bilirrubina conjugada. Se ha observado que los pacientes ictéricos por algunas enfermedades hepatobiliares, la cantidad de bilirrubina sérica total medida con estos nuevos métodos que son más exactos es menor que la valorada por técnicas de los diazoderivados, es decir, de las técnicas que utilizan sales de diazonio. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros medimos bilirrubinas con métodos como sales de diazonio, podríamos estar midiendo algunos componentes que no necesariamente son bilirrubinas. Bueno, y aquí lo sugieren, ¿no? Ellos sugieren que en el suero de los pacientes con enfermedades hepatobiliares existen compuestos diazopositivos que no son bilirrubinas. Estos estudios indican que los pacientes ictéricos con trastornos hepatobiliares de los monoglucurónidos, es decir, aquellos que tienen una sola molécula de ácido glucurónico, predominan sobre la bilirrubina que está diconjugada. Hay una parte de la bilirrubina que reacciona directamente, que es bilirrubina conjugada, y que está unida covalentemente a la albúmina. Ya vimos que la molécula que se encuentra unida covalentemente a la albúmina, ¿sí?, es la delta bilirrubina, y aquí nos dice que puede reaccionar de manera directa ¿con qué? Con las sales de diazonio. Esta fracción, ¿sí?, de bilirrubina unida a la albúmina, llamada fracción delta, es una parte importante de la bilirrubina total que está en el suero de los pacientes con colestasis y con alteraciones hepatobiliares. Entonces, si nosotros seguimos lo que sería el surgimiento de cada una de las fracciones, la bilirrubina no conjugada proviene de la degradación del grupo M. Y esta va a ser la precursora de la bilirrubina conjugada, se va a conjugar en el hígado. Y la bilirrubina conjugada va a dar lugar, o va a ser la precursora de la delta bilirrubina, ¿sí? Y esta la vamos a encontrar elevada en algunos procesos patológicos como colestasis y algunas otras alteraciones hepatobiliares. ¿Cómo se observaría, dice aquí, el comportamiento de las fracciones si se midiera mediante HPLC? En esta gráfica, nosotros podemos ver a la bilirrubina unida a la albúmina y cómo es que se comporta en cada una de estas, ¿cómo se le llama?, patologías. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que nos está mostrando esta gráfica? Nos está mostrando que la bilirrubina, aunque su vida media es muy corta, la albúmina, su vida media es muy larga. Y entonces podemos mantener niveles de concentración de bilirrubina elevadas mientras dure la vida media de la albúmina. ¿Sí? Entonces, de eso habla prácticamente la gráfica. Dada su estrecha unión con la albúmina, el tiempo de depuración sérica de la bilirrubina unida a la albúmina se acerca a la vida media de la albúmina, que es de 19 días, en vez de la vida media de la bilirrubina, que son unas 4 horas. Es decir, la albúmina, como su transportador, ¿sí?, ejerce un papel fundamental en la medición de las bilirrubinas, porque las vamos a encontrar todavía ahí, aunque ya no tenga ese proceso. Las concentraciones altas de bilirrubina sérica de algunos pacientes que por lo demás parecen recuperarse satisfactoriamente descienden con más lentitud de lo esperado, ¿sí?
Acordémonos, la delta bilirrubina es una bilirrubina que viene de la bilirrubina conjugada y que está unida a la albúmina con un enlace covalente. Y la vida media de la albúmina son 19 días. Por lo tanto, esta fracción de bilirrubina, ¿sí?, va a descender mucho más lentamente que una bilirrubina que no esté unida a la albúmina. Entonces, aquí tenemos otra gráfica donde podemos observar, por ejemplo, la delta bilirrubina, que es esos círculos, y tenemos la bilirrubina unida a la albúmina, y vamos a observar cómo esta se va incrementando. Es decir, después de que pasa un proceso colestásico, por ejemplo, la fracción que se me va a mantener por más tiempo elevada en sangre va a ser la delta bilirrubina. En las últimas fases de la recuperación me dice que más del 80% de la bilirrubina conjugada en realidad se trata de bilirrubina delta, ¿sí? Por esa precisamente esa unión que tiene con la albúmina y por la depuración de la albúmina. Entonces, ¿cómo nosotros lo veríamos en química líquida versus química seca? En un proceso postcolestásico observamos cómo la bilirrubina directa a los 30 días yo seguiría teniendo 5.7 miligramos por decilitro de bilirrubina directa. Pero en química seca, ¿sí?, si nosotros vemos la bilirrubina conjugada, que es la bilirrubina que está directamente asociada a un proceso colestásico, observamos que para los 30 días yo ya la observo dentro de la normalidad, 0.1. ¿Y cuál es la fracción que en realidad tengo elevada? En realidad la fracción que tengo elevada es la delta. ¿Y por qué sigue elevada? Por la depuración de la albúmina. ¿Vale? Entonces acá yo tendría un marcador más temprano que en química líquida. Ahora, en ese tenor, nosotros podemos ver el método de HPLC, el método Vitros y el método tradicional. Y si nosotros los comparamos en un paciente postcolestásico, pues hay una fracción de bilirrubina en el método tradicional que no estamos midiendo y no sabemos y no podemos medir. Sin embargo, en química seca sí lo podemos medir a través de la bilirrubina conjugada. Ahora bien, por más de 101 años hemos medido tradicionalmente las bilirrubinas por el método Diazo, es decir, hemos creído que existe una bilirrubina directa y una bilirrubina indirecta. Y por más de 101 años, pues obtenemos en la bilirrubina directa un valor y obtenemos una bilirrubina total y con esa diferencia sacamos una bilirrubina indirecta. En química seca, ¿sí?, la bilirrubina conjugada, como ya sabemos, es 100% intrahepática en pacientes normales, es decir, se encuentra en el hígado. Si yo la intento medir en suero, en un paciente sano no la voy a encontrar, porque está en el hígado. Y si la delta bilirrubina proviene de la conjugada y la conjugada, ¿sí?, está en el hígado, pues también debería de esperar que esta bilirrubina no estuviera en un paciente sano. Entonces, existe, así como el síndrome de Gilbert, otro síndrome que es el síndrome de Krüger-Najar, y este síndrome, estos pacientes, sus genes o los genes que codifican para la glucuroniltransferasa están suprimidos, por lo tanto no son capaces de conjugar a la bilirrubina, ya que, como vimos en el metabolismo de la bilirrubina, la glucuroniltransferasa es la que se va a encargar de hacer esta conjugación a nivel hepático. Entonces, si no está esta enzima, porque los genes están suprimidos, entonces no pueden conjugar bilirrubina. Por lo tanto, en estos pacientes la bilirrubina conjugada obligatoriamente tendría que ser 0.
Ahora, en estos pacientes, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la bilirrubina, ¿sí?, que proviene de la degradación del grupo M, llega al hígado, pero ahí no se encuentra la glucoronidrotransferasa, por lo tanto no se va a poder conjugar. Entonces, obligatoriamente tiene que ser cero. Si la bilirrubina conjugada es cero, pues no puede surgir la delta, porque la delta, su precursora es la bilirrubina conjugada. Entonces su precursora no existe. Si no existe su precursora, no puede existir la delta. Ahora bien, la bilirrubina conjugada y la bilirrubina delta, como ya vimos, reaccionan directamente con las sales de diazonio. Por lo tanto, la suma de estas dos es lo que nosotros conoceríamos como bilirrubina directa, es decir, directamente reaccionan con sales diazo. Si estas dos son lo que conocemos como bilirrubina directa, la bilirrubina directa tendría que ser cero en estos pacientes. Sin embargo, en esos pacientes, cuando se les mide bilirrubina por química líquida, se han detectado concentraciones mayores de 20 miligramos por decilitro de bilirrubina directa. Y entonces, la pregunta sería, si esos pacientes no pueden conjugar bilirrubina, y la bilirrubina conjugada y la delta bilirrubina, que no pueden existir en esos pacientes porque están genéticamente imposibilitados, no deberían de tener bilirrubina directa. Entonces, si no deberían de tener bilirrubina directa tendría que valer cero. Pero detectamos 20 miligramos o más de 20 miligramos por decilitro. Entonces la pregunta sería, ¿qué se está midiendo en los métodos tradicionales como bilirrubina directa? Muy bien. Como vimos, la bilirrubina no conjugada, sí, que es la que proviene de la degradación del grupo M, se va a unir a la albúmina con un enlace débil. Es decir, no es un enlace covalente, es un enlace débil. Cuando tenemos compuestos que están unidos de manera débil, siempre tiene que existir un equilibrio químico. Es decir, tienen que asociarse y tienen que disociarse. Entonces tienen que estar en este equilibrio. Se asocian y se disocian. ¿Vale? Recordemos que la química líquida, ¿sí?, el método diazo, está basado en su capacidad de reacción o no con sales de diazonio. Ya había comentado hace rato que cuando la bilirrubina se encuentra unida a la albúmina, las sales de diazonio no pueden atacar el carbono central porque la nube electrónica de la albúmina, que envuelve a la bilirrubina, impide ese ataque. Sin embargo, como este es un enlace débil, después, en algún momento de este equilibrio químico, la bilirrubina se va a separar de la albúmina. Y cuando se ha separado, la nube electrónica ya no le va a estorbar para que las sales de diazonio ataquen el carbono central. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando en química líquida en este síndrome medimos más de 20 miligramos por decilitro, o bien en el síndrome de Gilbert, que también se han encontrado concentraciones de hasta 15 miligramos por decilitro de bilirrubina directa, en realidad no se está midiendo bilirrubina directa, se está midiendo esta bilirrubina, que es bilirrubina indirecta, ¿sí?, que se ha separado de la albúmina en el equilibrio químico. Esto explica por qué en química líquida, en pacientes sanos, la bilirrubina directa siempre nos da un valor. Nos da 0.2, 0.3, 0.1, no lo sé, pero siempre me va a dar un valor. Y siempre me va a dar un valor precisamente por este equilibrio químico. Y lo que en realidad yo estoy haciendo es midiendo la misma molécula, nada más que cuando yo la mido con las sales de diazonio en presencia de benzoato de cafeína, obligo a romper este enlace y la mido. Y cuando la mido con las sales de diazonio como bilirrubina directa, lo único que mido es cuando esto, por la naturaleza química de este equilibrio químico, se ha separado de la albúmina. Pero estoy midiendo la misma molécula, no estoy midiendo otra diferente. Entonces,
Entonces, pensaríamos que una parte de esa bilirrubina indirecta en realidad en química líquida la vemos como si fuera bilirrubina directa. Entonces, si en un paciente sano la bilirrubina conjugada, ¿sí?, se encuentra en el hígado, es decir, no está en circulación, si yo agarro a ese paciente, le tomo una muestra sanguínea y le intento determinar la bilirrubina conjugada, la concentración que yo debería de obtener de este paciente tendría que ser 0, porque esa bilirrubina está en el hígado, no anda en circulación. Si la bilirrubina delta, su precursor es la bilirrubina conjugada, y la bilirrubina conjugada en circulación en un paciente sano, si es 0, pues yo tendría que encontrar de delta bilirrubina en circulación también 0. Y si la bilirrubina conjugada y la delta bilirrubina las ponemos en presencia de sales de diazonio y sabemos que reaccionan directamente con sales de diazonio, entonces esta tendría que ser la bilirrubina directa, y estas dos no están en circulación en un paciente sano porque están en el hígado. Entonces la concentración fuera del hígado, es decir, en sangre, de bilirrubina directa en un paciente sano, también debería de ser 0. Sin embargo, como ya vimos, en química líquida eso no ocurre. Y ya vimos por qué nos da un valor. Porque estamos midiendo esa fracción de bilirrubina indirecta, ¿sí?, que se ha separado de la albúmina en el equilibrio químico por su naturaleza del enlace, que es un enlace débil. Entonces, en química seca, ¿sí?, nosotros utilizamos dos reactivos. El reactivo de BVC, donde medimos bilirrubina no conjugada y bilirrubina conjugada, y el reactivo de Tevil, donde medimos bilirrubina total. Cuando nosotros medimos bilirrubina conjugada, y bueno, en este caso la delta bilirrubina, obtenemos concentraciones de 0. ¿Cómo es que logramos esto? ¿Cómo logramos, ¿sí?, obtener concentraciones de 0 de bilirrubina conjugada? Bueno, en química seca, nosotros nuestro reactivo de Tevil, ¿sí?, o lo utilizamos, o el reactivo de Tevil está basado en el método diazo, es decir, tiene sales de diazonio. Y tiene un compuesto que en este caso es benzoato de cafeína, y el benzoato de cafeína va a romper el enlace entre la bilirrubina y la albúmina. Entonces, tanto la bilirrubina, si hubiera bilirrubina conjugada, esta migraría de la primera capa, que es la capa la capa difusora, a la capa de reactivos sin ningún problema. Y la bilirrubina que está unida a la albúmina, que sería la bilirrubina no conjugada, el benzoato rompe el enlace y deja la bilirrubina libre, y entonces la bilirrubina libre pasa hacia la siguiente capa, que es la capa de reactivos, y ahí reaccionan con las sales de diazonio, forman las azobilirrubinas y la podemos medir, y ahí mediríamos la totalidad de las bilirrubinas. Ahora bien, en un paciente sano no hay bilirrubina conjugada en circulación. La única bilirrubina que está en circulación es la bilirrubina no conjugada. Por lo tanto, la única que va a migrar hacia la capa de reactivos es la bilirrubina no conjugada una vez que se ha separado de la albúmina. Ahora bien, esto es en un paciente sano. En un paciente patológico va a suceder lo que les acabo de decir. Bilirrubina conjugada va a migrar hacia la capa de reactivos, y bilirrubina no conjugada, una vez separada de la albúmina, también va a migrar hacia la capa de reactivos. Y tenemos el otro slide, que es el slide de BVC. El slide de BVC es un slide que utiliza una medición bicromática, y este método está basado en un mordiente catiónico. Este mordiente catiónico, lo que hace la bilirrubina es que la bilirrubina conjugada migra de la capa difusora hacia la capa reactante, migra la bilirrubina junto con el ácido glucurónico, porque el ácido glucurónico es pequeño, no le estorba. Y la bilirrubina, que es bilirrubina no conjugada, que está unida a la albúmina, también se le va a romper el enlace a través de benzoato de cafeína, ¿sí? Y entonces la bilirrubina no conjugada va a migrar hacia la capa de reactivos.
Entonces ambas bilirrubinas migran y ambas se van a unir al ambiente catiónico y me van a dar espectros de absorción diferentes. Esa diferencia con el ácido glucurónico, que una molécula sí la tiene y la otra no, es la que va a hacer que los espectros de absorción sean diferentes. Entonces, en esta gráfica, nosotros vemos que la línea sólida es la bilirrubina no conjugada y la bilirrubina punteada es la bilirrubina conjugada. Estos son los espectros de absorción, ¿va? Entonces, si nosotros leemos la bilirrubina no conjugada y la conjugada a 400 nanómetros aproximadamente, no vamos a ver una diferencia, ¿sí? No vemos una diferencia. Las dos se parecen. Pero si la medimos un poco más arriba, por ejemplo a 460 nanómetros, ya logramos ver la diferencia en los espectros de absorción. Y de esta manera podemos diferenciar a la bilirrubina no conjugada de la bilirrubina conjugada. Y en un mismo slide medimos ambas moléculas de bilirrubina. Y eso nos los permite el ácido glucurónico que va unida a una de las bilirrubinas. Ahora bien, los resultados que nos dan en química seca, ¿sí?, de bilirrubina conjugada, el 95% de estos resultados en pacientes sanos nos van a dar 0, porque fisiológicamente esa bilirrubina está en el hígado, no la encontramos en circulación. Pero puede ser que a veces no nos dé 0, puede ser que a veces me dé 0.1 o 0.2. Eso es algo normal, porque si yo agarro y mido una mesa, agarro un metro, recordemos que una medición es la comparación de una magnitud contra otra magnitud que sí conozco, ¿sí? Una magnitud que no conozco contra otra que sí conozco. Entonces, si yo agarro y mido una mesa y agarro un metro, digo, mide 2 metros, ¿vale? Pero después llega el químico Mar y la mide y dice, mide 2.2 metros. Y después llega el químico José Luis, trae su propio metro y la mide y dice, mide 1.9 metros. ¿Sí? Y después viene otro químico y agarra el metro del químico José Luis y la mide y dice, mide 2 metros. ¿Quién de todos tiene la razón? Pues todos tenemos la razón. Eso se llama incertidumbre de medida o error asociado a la medida. Entonces, ¿por qué incertidumbre de medida? Porque yo no tengo la certeza de cuál de sus valores es el verdadero, pero sé que entre ellos se encuentra el verdadero o todos ellos pueden ser el verdadero. A eso se le llama incertidumbre de medida o error asociado a la medida. Y yo no puedo quitar esa incertidumbre de medida, no la puedo desaparecer, sí la puedo minimizar, pero no la vamos a poder desaparecer porque es naturaleza de las mediciones. Entonces sí, puede ser que un 5% de resultados me dé 0.1 o me dé 0.2. Esto es importante porque si ya dijimos que la bilirrubina no conjugada es la única que está en circulación en un paciente sano, ¿sí? Si yo lo mido mediante el cartucho de BVC me va a dar un valor de bilirrubina no conjugada. Ahora, si yo determino la bilirrubina total en el cartucho de Tevil, pues en teoría la que me va a medir pues es la bilirrubina no conjugada, porque es la única que está en circulación. Entonces, en teoría, mediciones me tendrían que dar el mismo valor, ¿vale? Pero esto a veces no ocurre. No ocurre, ¿por qué? Porque ya dijimos que hay un error siempre asociado a la medida que se llama incertidumbre de medida. Lo ideal es que ambos me den lo mismo, pero puede ser que a veces no me den lo mismo. Entonces, ¿qué sucede si la bilirrubina total me da 1.0 y la bilirrubina no conjugada me da 1.0? Que cuando el equipo me calcule la bilirrubina directa me va a decir que esa vale 0, ¿vale? Cuando la bilirrubina total me dé 1.0 y la bilirrubina no conjugada me dé 0.9, el resultado de bilirrubina directa va a ser 0.1. Pero cuando la bilirrubina no conjugada me dé 1 y la bilirrubina total me dé 0.9, el valor de la bilirrubina directa va a ser menos 0.1. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Eso no significa que el instrumento esté mal. Significa que como yo me estoy decantando por hacerlo mediante el método tradicional, estoy obteniendo
un artefacto del cálculo. ¿Sí? Estoy midiendo la misma molécula por dos métodos diferentes. Uno es las sales de diazonio y el otro es el mordiente catiónico, y en dos mediciones independientes. Y tengo un error asociado siempre a toda la medición. Entonces, si yo me decanto por hacerlo de esta forma, lo que va a suceder es que puede ser que alguna vez me salga un resultado de menos 0.1 en bilirrubina directa. Eso no se trata de un error del instrumento, se trata de un artefacto de un cálculo. Muy bien. Ahora, bilirrubinas neonatales. Como ya sabemos, los neonatos, ¿sí? Nacen, y estos neonatos nacen hiperbilirrubinémicos, ¿sí? Y nacen hiperbilirrubinémicos porque el hígado está inmaduro y no es capaz de conjugar a la bilirrubina, ¿sí? Como no es capaz de conjugar a la bilirrubina no conjugada se encuentra elevada en estos pacientes. El problema de la bilirrubina es que puede llevar a daños neurológicos graves. Entonces, pues siempre hay que darles una terapia. La terapia pues va a depender del valor de corte. Por ejemplo, si generalmente los médicos utilizan un valor de corte que está alrededor de los 18-20 miligramos por decilitro. Entonces, dependiendo del valor de corte, dice, ¿sabes qué? Pues le vamos a dar una fototerapia o bien lo vamos a exsanguinar. Entonces, la conducta terapéutica más habitual o tradicional es que los neonatos los ponen debajo de unas lámparas, ¿no? ¿Por qué? Porque la bilirrubina es fotosensible, entonces dan fototerapias. Cuando yo pongo a la bilirrubina en presencia de luz, puede sufrir dos tipos de cambios. Cambios que son cambios conformacionales y cambios estructurales. Cuando hablamos de cambios conformacionales, hablamos, por ejemplo, de que un anillo, ¿sí?, giró en sentido contrario. Y ahí hablamos de cambios conformacionales. Pero cuando hablamos de cambios estructurales, hablamos de que se han roto enlaces y se han formado nuevos enlaces. Es decir, los cambios conformacionales involucran rotaciones de iones, de átomos, de carbonos, etc. ¿Sí? Sin embargo, los cambios estructurales involucran ruptura y unión y formación o neoformación de enlaces nuevos, enlaces covalentes. Entonces, en los métodos que utilizan sales de diazonio, ¿sí?, no se ven afectados, estos métodos no se ven afectados cuando hay cambios conformacionales, pero sí se ven afectados cuando hay cambios estructurales. Por el contrario, en la medición que nosotros utilizamos de BVC, como es un método diferente, que es un mordiente catiónico, este no se ve afectado ni por los cambios conformacionales ni por los cambios estructurales. Es decir, si yo midiera la bilirrubina con el método diazo, esta bilirrubina que ha sufrido cambios estructurales ya no la vería. Pero con el cartucho de BVC, que no se ve afectada por esos cambios, aún lo veo. Entonces, la bilirrubina en presencia de luz, yo puedo obtener lo que se llama fotobilirrubina de cambios conformacionales y fotobilirrubina de cambios estructurales. Por el método diazo, ¿qué es lo que sucede? Nosotros medimos la bilirrubina total igual que en química líquida con el método diazo. Lo ponemos en presencia de sales de diazonio y medimos la bilirrubina. Entonces, en el método diazo, con nuestro cartucho de Tevil, la fracción de bilirrubina o de fotobilirrubina que ha sufrido cambios estructurales ya no es capaz de medirla. Es decir, las sales de diazonio ya no son capaces de atacar el carbono central en esta bilirrubina que ha sufrido esa ruptura y formación de nuevos enlaces. Sin embargo, en el cartucho de BVC, como es un mordiente catiónico, este aún puede detectar esta fracción de bilirrubina que ha sufrido cambios estructurales y que por las sales de diazonio ya no se puede detectar. En química líquida, pues nuestra única opción es Tevil o es Tevil.
Es decir, no tenemos otra opción. O medimos con sales de diazonio o medimos con sales de diazonio. Entonces siempre vamos a perder esa fracción de bilirrubina que ha sufrido cambios estructurales. Y en química líquida, como nosotros tenemos el cartucho de BVC que es mordiente catiónico, entonces tenemos otra opción en el instrumento. Y tenemos un icono ahí en el instrumento que se llama NBIL. Cuando yo selecciono NBIL, lo que va a hacer el equipo es que me va a medir la BU, la BC y me va a calcular la bilirrubina total neonatal. ¿Sí? En este caso, la fracción calculada, el analito calculado, va a ser más confiable que el analito medido, porque el analito medido por TBIL ha sufrido cambios estructurales y he perdido una fracción. Sin embargo, aquí en este caso, como yo tengo el mordiente catiónico, sumo BU y sumo BC y obtengo la bilirrubina total neonatal, es decir, incluido esa fracción que por el método Diazo he perdido. Entonces, como decíamos anteriormente, los neonatos pues tienen un tema de inmadurez hepática y por lo tanto no pueden conjugar la bilirrubina. Pero esto no siempre es así. Frente a los cambios estructurales de la bilirrubina, la reacción de BVC se comporta de la siguiente manera. La BU sufre un bias negativo y la BC sufre un bias positivo. La suma de BVC, o sea, la bilirrubina total neonatal, permanece siempre constante. Es decir, no importa si sufre un bias negativo o un bias positivo, al sumarlos, yo voy a permanecer en esa constancia. Entonces, la recomendación para neonatos es que en neonatos yo no utilice el activo de TBIL y utilice NBIL. Ahora bien, hay otro tema aún. Ya quedamos que los médicos cuando van a decidir cuál es la terapia que van a seguir, pues utilizan un punto de corte que está entre los 18 y 20 miligramos por decilitro. ¿Sí? Sin embargo, los métodos tradicionales, no todos, pero sí una gran mayoría, llegan a detectar bilirrubina o su rango lineal llega hasta 18 miligramos por decilitro. Y si el valor de corte es 20, pues hablamos de que se están quedando un poco abajo de ese rango dinámico. Y entonces aquí tengo dos opciones. Le reporto al médico como mayor a 18 miligramos por decilitro, lo cual no es la opción, porque el médico me va a decir, bueno, ¿y qué hago aquí? ¿Lo pongo, le doy fototerapia o lo exsanguino? ¿No? Entonces la opción es, bueno, le hago una dilución. Le hago dilución a esa muestra y obtengo la concentración. ¿Qué pasa cuando yo hago diluciones? En química líquida sobre todo. Acordémonos del error de medida. El error de medida siempre va a existir. En química seca nosotros solamente medimos un solo volumen, que es el volumen de la muestra. Entonces tenemos un solo error asociado a esa medida. Pero en química líquida no. En química líquida se mide la muestra, el volumen de la muestra, y ahí hay un error asociado a esa medición. Pero también se mide el reactivo 1, y ese reactivo 1 al medirlo hay otro error asociado a esa medición. Y si tiene un reactivo 2, entonces hay otro error asociado a la medición del reactivo 2. Y además ahora le tengo que hacer dilución. Entonces voy a medir el volumen de la muestra, tengo un error asociado a la medición del volumen de la muestra. Y voy a medir un diluyente, tengo un error asociado al volumen de ese diluyente. Y ahora voy a tomar mi alícuota que acabo de diluir y voy a tener un error asociado a la medición de esa alícuota. Más los volúmenes que ya vimos de reactivo 1, reactivo 2 y lo que aplique. Entonces, al final del día, este error va a ser, pues, bastantito grande, ¿vale? Y puede ser que eso determine que al hacer mi dilución, la concentración real del paciente a lo mejor era 18. Pero por esa dilución, a lo mejor yo le reporto 21. Entonces, con ese procedimiento que yo estoy haciendo, en esta línea fina, que es la de decisión médica, yo estoy brincando de una terapia a otra, ¿vale? En química seca, pues ya quedamos que
solamente medimos un volumen, por lo tanto pues tenemos un menor margen de error, pero además nuestro rango dinámico llega hasta 27 miligramos por decilitro de bilirrubina, es decir, superamos el punto de corte que utiliza el médico para decidir la terapia. Entonces, recapitulando, la bilirrubina no conjugada es aquella bilirrubina que se forma directamente de la degradación del grupo M, se va a unir a la albúmina porque es tóxica y no puede estar en circulación con un enlace débil. Esta es la forma que anda en circulación en un paciente sano. No es soluble en agua y cuando yo la pongo a reaccionar en presencia de sales de diazonio, no reacciona con las sales de diazonio a menos que la ponga en presencia de algún solvente como el alcohol. Es decir, la bilirrubina no conjugada sería lo que conocíamos tradicionalmente como bilirrubina indirecta. La bilirrubina conjugada es una molécula de bilirrubina que se encuentra unida al ácido glucurónico. Esta fracción en condiciones normales es 100% intrahepática y es la forma que adopta antes de su excreción. Esta es soluble en agua y si yo la pongo en presencia de sales de diazonio, reacciona con las sales de diazonio de manera espontánea. Por lo tanto, yo podría decir que la bilirrubina conjugada pertenece a lo que llamamos como bilirrubina directa. La delta bilirrubina es una bilirrubina que al igual que la no conjugada, se encuentra unida a la albúmina, pero esta unión, a diferencia de la bilirrubina no conjugada, es una unión fuerte. Se trata de un enlace covalente. Se ha demostrado experimentalmente que la delta bilirrubina proviene de la bilirrubina conjugada. Esta es poco soluble en agua y de un 85 a un 90% reacciona espontáneamente con las sales de diazonio. Es decir, podemos asegurar que la bilirrubina delta también forma parte de lo que conocíamos como bilirrubina directa. Y bueno, la bilirrubina total la podemos determinar poniendo la muestra de un paciente en presencia de sales de diazonio con benzoato de cafeína para lograr quitar la albúmina o la unión de la albúmina. Ahora bien, ya vimos cómo funciona la fisiología de la bilirrubina, ya vimos cómo se mide tradicionalmente y cómo se mide en química seca, ya vimos cómo funcionan las bilirrubinas neonatales y qué opciones tenemos en el instrumento. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las patologías, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que tenemos una hiperbilirrubinemia, hablamos de que las bilirrubinas están elevadas en sangre, ¿vale? ¿Cuándo vamos a encontrar las bilirrubinas elevadas en sangre? Bueno, el hecho de que las bilirrubinas se mantengan en concentraciones normales o de normalidad se debe al equilibrio entre la formación de las bilirrubinas y su excreción. Cuando este balance entre la formación de bilirrubinas y su excreción se rompe, entonces hablamos de que tenemos un proceso patológico y hablamos de que tenemos hiperbilirrubinemia. Este balance se puede alterar por varios motivos. Por ejemplo, una hiperproducción de bilirrubina. Si hay una hiperproducción de bilirrubina, la bilirrubina que encontramos en circulación es la bilirrubina no conjugada, porque es la que viene directamente de la hemólisis y de la degradación de otras sustancias que tienen grupo M. Mala captación de la bilirrubina no conjugada por el hígado. Si la bilirrubina no conjugada no es captada por el hígado, pues no se va a conjugar, porque se conjuga dentro de los hepatocitos. Y entonces la bilirrubina que yo voy a empezar a encontrar elevada es la bilirrubina no conjugada. Problemas con la conjugación como el síndrome de Krigler-Najjar o el síndrome de Gilbert. Entonces como no se conjuga, la que tengo elevada va a ser la bilirrubina no conjugada. ¿Y por qué no se está conjugando? Y problemas con la eliminación de la bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada por algún motivo no se está eliminando. Entonces, ahora sí, la que voy a encontrar en circulación elevada va a ser la bilirrubina conjugada.
aumento de la bilirrubina no conjugada. La podemos encontrar en anemias hemolíticas, puede deberse a anticuerpos que atacan el eritrocito, puede deberse también a patologías del eritrocito como eritrocitosis, enterocitosis, algunas problemas de la hemoglobina, etc. O en ictericia fisiológica neonatal. Ya sabemos que ellos hemolizan un poquito más porque están estresados y aparte su hígado pues no es capaz de conjugar la bilirrubina. Problemas de captación de bilirrubina, por ejemplo, en insuficiencia hepática, fallas en la conjugación. Entonces tenemos el síndrome de Gilbert y el síndrome de Krüger-Najar. Cuando encontramos aumento de la bilirrubina conjugada por fallas en el transporte posterior a la conjugación, la bilirrubina ya está conjugada, pero tenemos fallas en su transporte. En el síndrome de Dubin-Johnson, en colestasis, obstrucciones biliares, por ejemplo, en cálculos biliares, en algunos tumores que estén obstruyendo los conductos biliares, en algunas hepatitis por la misma inflamación o en algunos procesos con drogas de abuso o drogas terapéuticas también. Entonces, quedamos, tenemos la bilirrubina no conjugada, aquella bilirrubina que no está unida al ácido glucurónico y que se encuentra unida de manera no covalente a la albúmina. Bilirrubina conjugada, bilirrubina que está monoconjugada con el ácido glucurónico o diconjugada con ácido glucurónico. Y bilirrubina delta, una bilirrubina que proviene de la bilirrubina conjugada y que se encuentra unida a la albúmina con un enlace covalente.